Bienvenidos a la 9ª grabación del taller de escritura creativa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí durante todas estas sesiones. Hoy vamos a hablar del diálogo, o lo que es lo mismo, de la relación directa del personaje con el lector. Así que, con el diálogo, igual que sucede con la primera persona, el lector puede escuchar la voz de los personajes, lo que quiere decir que el lector va a saber cómo son los personajes por lo que dicen y cómo lo dicen. Esta es la gran virtud de la primera persona y del diálogo, que nosotros tenemos que aprovechar para caracterizar a los personajes. Mirad el ejemplo de estos dos textos. El primero es de Salinger, del Guardián entre el Centeno. Así comienza. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de la infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield, pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Seguro que sois capaces de colgar un par de adjetivos a este narrador. ¿Cómo es quien cuenta? Es alguien que no se ciñe a las normas, es alguien osado, alguien pasota. Bueno, podríamos, por lo tanto, saber cómo es el personaje en apenas 4 líneas. Ya empezamos a conocer a este personaje. Lo mismo sucede con el inicio del extranjero de Camus. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Ha muerto su madre. Mañana entierro. Sentidas condolencias. Es alguien frío, alguien que no tiene demasiados sentimientos, como después es el personaje que nos acompañará en el extranjero a lo largo de la obra. Pero ya lo conocemos por la manera de contar y prácticamente en las primeras líneas. Esta es la ventaja de escuchar la voz del personaje. Por lo tanto, el narrador puede contar lo que dice el personaje o puede cederle directamente la voz. Si le cede directamente la voz, estamos en lo que se llama estilo directo. Juan dijo, la clase de escritura creativa es un tostón. Escuchamos directamente lo que dice el personaje. Mientras que si lo que nos lo cuenta el narrador lo que está diciendo sería, Juan dijo que la clase de escritura narrativa era un tostón. En este caso el narrador nos lo cuenta y no escuchamos la voz del personaje. Nosotros aprovechamos el estilo directo, la voz, para caracterizar. Formalmente podéis ver aquí, en esta proyección, podéis ver que he marcado cómo dice la RAE que hay que escribir el diálogo. He señalado lo que tenéis que tener en cuenta y esta página os puede servir de referencia para vuestros escritos. Veis que hay una raya, no es un guión, es una raya que está pegada a lo que dice el personaje, que es el Parlamento, sin que exista un espacio entre el Parlamento y la raya. Lo que dice el narrador es la acotación, y veréis que tampoco hay espacios entre la raya y la acotación. Vosotros podéis ir sacando conclusiones, lo importante es que os fijéis en espacios, mayúsculas y puntuación, que eso es lo que tenéis que mirar, y veréis cómo, dependiendo de si la acotación, lo que dice el narrador, hace referencia a lo que ha dicho el personaje, dijo, preguntó, en ese caso va con minúsculas, pero si dice cualquier otra cosa, hace referencia a cualquier otra cosa que no sea lo que dijo el personaje, va con mayúsculas y la puntuación se pone detrás. Os puede servir esto de referencia. No tiene mayor interés porque es un aspecto puramente formal, pero por lo menos sí es interesante que lo conozcáis. Cuando hablamos del diálogo tenemos la posibilidad de utilizar recursos que no utiliza el narrador. ¿Qué recursos son esos? Oye, pues podemos decir frases inacabadas, podemos hacer repeticiones, podemos utilizar palabras también que tampoco estén acabadas, utilizar frases y muletillas, decir tacos, todas esas posibilidades, abusar de los puntos suspensivos, de las exclamaciones, no son permitidas, nos la podemos permitir en el diálogo y con el narrador no estaría del todo bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque el diálogo lo que intenta es emular una conversación.
Por lo tanto, intentad no utilizarlas demasiado o no abusar en la narración, pero en el diálogo todo lo que sirva para mostrar los estados anímicos e intentar hacer algo parecido a la conversación, pues estaría bien. Ya hemos dicho que el narrador, en medio del diálogo, tiene que intervenir lo menos posible, porque es el momento de los personajes, no es tu momento, narrador. Y en consecuencia tendremos que ver o ser escrupulosos cuando acotamos. ¿Por qué acotamos? ¿Cuándo tiene que hablar el narrador en medio del diálogo? Hombre, por supuesto cuando tiene que decir quién habla. Es decir, si no sabemos quién dice qué, pues podemos crear confusión en el lector. También para resaltar acciones que son importantes del personaje y que es importante decirlos en ese momento, o para mostrar el estado de ánimo. Ahora os enseñaré un texto para que lo veáis, o para crear atmósferas nuevas que se han originado como consecuencia de lo que está sucediendo, lo que se están diciendo los personajes en medio del diálogo, o también para detener y pausar el diálogo, para crear un silencio, un espacio entre lo que se ha dicho en un parlamento y lo que el mismo personaje va a decir en el siguiente parlamento. Miremos ahora un ejemplo en el que el narrador tiene que intervenir para decirnos el estado anímico del personaje o la emoción que desea transmitir el personaje. Mirad, Emma le ha pedido a su madre que le compre un móvil. Ante la pregunta, ¿entonces vas a comprármelo, mamá?, la madre responde, ¿seguro porque te lo mereces tanto? Entonces interviene el narrador y dice, dijo forzando una sonrisa y negando con la cabeza. Está claro que no se lo compra. Seguro porque te lo mereces tanto, dijo mirándole a los ojos y acariciándole la rubia melena. Pues parece que sí. Seguro que no porque te lo mereces tanto, dijo al tiempo que daba un golpe en la mesa. Está clarísimo. Y seguro porque te lo mereces tanto, dijo mientras quitaba el polvo al aparador. Cada vez que interviene el narrador, en estos 4 casos, el narrador interviene para aportarnos una información relevante acerca de cuál ha sido la intención del personaje a la hora de responder y que no quedaba ambiguo si no hubiese intervenido el narrador. Por lo tanto, el narrador intervendrá para completar los huecos que deja el personaje para transmitir la información, ¿vale? ¿Cómo tiene que ser el diálogo? Hombre, el diálogo tiene que ser, por supuesto, tiene que ser conciso en términos generales, tiene que ser relevante, es decir, aportar información, no de hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, no tiene que ser conversaciones triviales, tiene que mantener que se mantenga la acción, la emoción, que el ritmo no decaiga. Por supuesto, todo eso está muy bien, pero sobre todo el diálogo tiene que ser natural. ¿Y eso qué significa? Pues significa que tiene que emular las conversaciones. Y tiene que ser como cada uno de los personajes hable. Nos tenemos que poner como autores en la piel de cada uno de los personajes, para eso los hemos creado, y hacer ese trabajo actoral de meterte ahí dentro y hablar como ese personaje que hemos creado hablaría, expresarnos como el personaje se expresaría y contar lo que el personaje contaría. Voy a terminar dando unos consejos generales, de errores que veo habitualmente en el uso del diálogo. Primero, el diálogo que suena como la voz del narrador, En vez de sonar como la voz de cada personaje, todos los diálogos son iguales, todos los personajes hablan igual y por lo tanto tenemos unos personajes que a la hora de expresarse están caracterizados como si fuesen personajes planos. No somos capaces de distinguir las diferencias. Otro error bastante frecuente es evitar decir el verbo decir. Por no decir dijo, utilizamos toda una serie de verbos sinónimos que en una narración quedan realmente ridículos. Por lo tanto, antes de utilizar musitó, susurró e ir contando el diálogo así, es mejor que utilicemos el verbo decir. También, como hemos hablado, es otro error bastante habitual restarle
fuerza expresiva al diálogo porque ha intervenido el narrador, ha intervenido con una acotación y al final no nos perdemos en el diálogo. O cuando el autor se empeña en explicar una y otra vez lo que dicen los personajes. Pues si lo hemos mostrado con los personajes, no hace falta que el narrador lo diga, ¿vale? O cuando no está claro quién habla. Eso también pasa muchas veces, que tenemos un diálogo con 6 o 7 personajes y nos perdemos. A veces no es importante saber quién lo ha dicho. No es necesario, porque lo importante es que se ha dicho. Pero en otras ocasiones sí es importante matizar qué personaje ha dicho qué. Y muchas veces me encuentro que eso no sé quién es, ¿vale? O también cuando todo se cuenta mediante el uso del diálogo, que viene a ser como los matrimonios, ¿no? Pues ahora me voy a la cocina, vale, pues muy bien, y ahora yo iré a la salita, ¿vale? No es necesario contar todo lo que sucede mediante el uso del diálogo. También otro error frecuente es cuando el autor se olvida de algún personaje. Hay varios personajes y uno no dice nada y el autor tampoco dice nada, y dices, bueno, ¿qué le habrá pasado a este, no? Y uno que para mí es de los peores es cuando los personajes hablan para que el lector se entere, no porque están haciendo una conversación entre ellos, una conversación normal, sino porque lo que se están contando es para dar información para el lector. Ellos ya lo saben, pero lo cuentan para que el lector lo sepa. Cuidado con eso porque es muy frecuente. Bien, y por último el ejercicio de este tema, de diálogo. Como no podía ser de otra manera, lo que quiero es que a partir de esta fantástica foto de Javier Morasio, pongamos a hablar a los personajes. No quiero que intervenga el narrador nada más que cuando sea estrictamente necesario. Vamos a escuchar, mirad a los personajes, mirad cómo son, intentad imaginároslos y a ver qué es lo que se cuentan. Bueno, nos vemos en la grabación número 10. Hasta pronto.